Mi nombre es Dora Serna, soy socióloga de la Universidad Pontificia Bolivariana, docente universitaria y directora de bienestar social en una empresa privada. Yo me llamo Carlos Virgen, soy sociólogo, egresado de la Universidad Católica de Chile, sin homologación, pero toda mi vida la he dedicado al trabajo de la política. Fundamentalmente soy profesor de oratoria. Actualmente estoy dictando unos cursos de oratoria. Me agrada mucho estar en esta conversación con mi esposa frente a ustedes, que son unas jóvenes interesadas en avanzar en la vida de las relaciones humanas. Carlos, hay hechos en la historia que son muy importantes de la historia de Colombia y que muchas personas en la actualidad las desconocen por las condiciones y las circunstancias que se presentaron y cómo se dieron y las consecuencias que eso conlleva, que una de ellas es la Guerra de los 1000 días. ¿Qué opinas? ¿Qué crees que pudo haber ocasionado, o de acuerdo a lo que hemos estudiado y que hemos conocido, qué crees que fue lo que ocurrió? ¿Por qué se dio esa Guerra de los 1000 días? Mira, Dora, cuando hablamos de las circunstancias, me recuerdas a Ortega y Gasset, que ha dicho que el hombre es él y sus circunstancias. La Guerra de los 1000 días obedeció a una circunstancia específica. El presidente de Colombia para aquella época se llamaba Rafael Núñez, entre otras cosas es el escritor del himno nacional. El autor del himno nacional, no claro. sabemos de dónde sacó la Virgen sus cabellos, pero de todas maneras fue él. Sí, claro. Él había subido al poder en 1883, 82, sí. Se presentó en 75 pero perdió. Luego en el 82 fue elegido. En el 83 se hace una reforma constitucional que es llamada la reforma de Río Negro. Durante su gobierno él subió con una divisa que se llama la regeneración, pero se hace la reforma de la Constitución del 86 en donde él manipula la Constitución y la reforma. Y la reforma. Claro que sí. Entre otras cosas, fortalece el centralismo, pero fundamentalmente revive el poder de la Iglesia Católica, incluso le paga a la Iglesia lo que se le había quitado. Y es más, se aparece también el concordato. El concordato fue hecho muy incipientemente, pero la Iglesia, el Papa de la época, ve con muy buenos ojos lo que está pasando con la Iglesia Católica en Colombia. Sin embargo, porque pues, los jesuitas ya el famoso Marcachochas, que era el general Mosquera, los había expulsado y les paga todo lo que les habían quitado. Pero Rafael Núñez toma una política de mucha represión hacia el liberalismo. Y fíjate, los radicales que habían hecho la reforma del 83 se ven perseguidos de tal manera que se van a la guerra. Se van a la guerra, exactamente. Las circunstancias entonces las circunstancias del momento son de guerra. Son de guerra y están en pie de guerra precisamente por las condiciones que se están dando y la represión que se está haciendo hacia los liberales. Entonces mira, en el 85 comienza la guerra de los radicales. Sí. Pero en el año 89 el Partido Liberal, que ve cómo están masacrando a los radicales, arma un ejército que comanda el general Rafael Uribe, que es conservador. Y de 1889 al 1902 se da la Guerra de los 1000 días. Exactamente. Si esta niña nos dieran tiempo podríamos hablar mucho, porque hay cosas bellísimas de la Guerra de los 1000 días que son muy importantes. Por ejemplo, todo el mundo habla de la batalla de Palo Negro. E incluso hay una anécdota muy graciosa. Está más rota que la bandera de Palo Negro. Porque es una batalla muy sangrienta. Hay muchas batallas, hay una parte muy importante que a mí me llamó mucho la atención y fue el valor de un hombre, de un negro. ¿Te acuerdas del nombre? Yo no me acuerdo del nombre de él. El nombre... que incluso el general Rafael Uribe, a partir de ese momento y de su acto tan valeroso, es que lo nombra sargento. Es que mira, ellos van hacia Cúcuta. Sí. Porque allá están los refuerzos del Partido Liberal. Pero ese puente por el que tienen que pasar, Dora, está rodeado del Partido Conservador,
que están armados y el que toque ese puente se diría era hombre muerto. El general Uribe Uribe es como muy importante, que era un valiente, era un valor, era un señor sobre todo era un señor. Le dice la tropa, yo no les voy a exigir que pasen. El que se quiera retirar, se puede retirar y que nadie diga que es un cobarde. Entonces, es un valor, esa es una palabra de un general. Un acto, es claro, y un acto muy valiente. Pues hombre, sus lugartenientes dieron un paso atrás, pero un negrito alto, largo, que su uniforme le quedaba hasta muy mal puesto, dio el paso y le dijo, mi general, yo lo acompaño. En ese instante, el general Uribe Uribe lo nombra sargento, y él era un simple soldado. Con este acto, sus generales dieron un paso adelante también. Lograron pasar, pero aún así no fue posible ganar. La guerra de los 1000 días la perdió el Partido Liberal, con su comandante que era Uribe Uribe. Del otro lado había otro comandante, un hombre también grande, el general Ospina. Mira, te voy a contar esta anécdota. Hay una carta muy linda que le manda el general Ospina al general Uribe. En una batalla, el Partido Liberal hace unos prisioneros conservadores. Ospina, que quiere mucho a sus soldados como Uribe, le manda una carta donde le pide, espero que trates a los prisioneros de mi ejército como yo trato a tus prisioneros. Humanamente. Un trato de caballero. Es decir, se puede establecer, yo diría que se puede establecer una relación de lo que es en ese momento humanizar la guerra. ¿Cómo no? Y lo que se trata de hacer en este momento, que es decir, cómo la guerra, los derechos humanos exige que se humanice la guerra. O sea, que son los actos heroicos y aquellos momentos los que hacen que los hombres sean grandes. Y que no hay necesidad de que sea una ley o una exigencia que se le haga para tener unos buenos sentimientos. Por eso los principios sociológicos, tú y yo que hemos trabajado y trabajado en esto, y que hemos encontrado tantas dificultades para que los hombres son humanistas, pero no son humanos. No son humanos. Mira, ¿cómo ves tú a los humanistas que dirigen algunas empresas como tienen un título de humanista, pero vas a ver, y son muy poco humanos, despidiendo a diestra y siniestra, sin una investigación, porque me gustó, porque no me gusta, porque me chocó? Eso es ser un humanista, pero con muy poca humanidad. Pero con título de humanista, pero sin sentido de humanidad y de consideración hacia los demás, Carlos, que es que hay otra cosa que es muy importante, es la responsabilidad social que se tiene frente a una situación en cualquier momento de la vida. Pero mira, Dora, en estas batallas había cosas muy simpáticas. Yo que soy profesor de oratoria, lo he tenido que investigar mucho. Era el orador el que ganaba la batalla. Porque es que era el que impulsaba. Mira, y proponía a los demás. Los ejércitos acampaban en partes despobladas y en la noche hacían sus fiestas y tomaban traguito. Al otro día, cuando se ordenaba al ejército, el general echaba un discurso. Generalmente ese discurso lo escuchaban los otros. Pero es que aquí, en este bando, habían hermanos, primos hermanos, compañeros, vecinos, de otros que estaban peleando al otro lado. Al otro lado. Dependía de la oratoria, de lo que decía el comandante de acá, cosas tan sentidas que el otro... Que los de allá se venían para acá, se pasaban para el ejército. Se perdieron, sí. porque decían, pero si es que allá está mi hermano, ¿por qué va a pelear ¿Por qué va a matar a mi hermano? Ajá. Eso es una parte muy sociológicamente hablando, muy interesante de investigar. Sí. Hablando de la pregunta que nos hicieron estas niñas, pues, que acerca de las circunstancias, entonces las circunstancias era la guerra. Ya pues sin duda ustedes saben, niñas, que la circunstancia de este país ha sido de guerra. Y ha sido de guerra desde que al señor Santander y al señor Bolívar. Simón Bolívar, un colombiano más bien venezolano, o más venezolano que colombiano, les dio por dividirse en sus conceptos. El uno era federalista, el otro centralista. Bolívar centralista, y el general Santander federalista. Ahí comienza la guerra.
Carlos, entonces contextualicemos más bien y digamos esto. La primera guerra del siglo XX en Colombia entre liberales y conservadores. Y que son ejércitos y que se da precisamente contra un presidente liberal, despótico que es Rafael Núñez. Él había recibido de todos los poderes, podía hacer y deshacer en este país. Como dato curioso te cuento, investigar la ley 61 de 1988, que llama la ley de los caballos, le da al presidente de la República permiso de esculcar hasta los bolsillos de los ciudadanos. Toda institución puede ser revisada. Son 4 puntos fundamentales, pero no hay tiempo de que nos extendamos en ella, pero es muy simpática. La ley 61-88, la ley de los caballos. De los caballos. Muy Entonces bien. todo eso que hizo el presidente dio ¿qué? Que el Partido Liberal se levantara en armas, apoyara a los radicales y el Partido Conservador organizara un ejército y se dio la Guerra de los Mil Días, que será de 1889 a 1902. Ahora, esta pregunta da para que digamos algunas cosas. Lo mismo de las circunstancias. Panamá era totalmente aislado. Colombia no lo volteaba a ver. Los presidentes y sobre todo ese presidente que le tocó a Panamá, que es el gran poeta de la perrilla, Sarnosa era, que se llama, ¿cómo es? José Manuel Marroquín. Era un hombre, era un poeta. Era un poeta, un soñador. Y con la cantidad de guerra que había, pues, Colombia que iba a mirar y ver la importancia de Panamá. No, es que no estaba en capacidad de mirar que el punto estratégico o lo que era Panamá, o lo que podría ser Panamá para nosotros en un futuro. Entonces, estábamos tan ocupados en nuestra guerra intestina, estábamos tan ocupados en una guerra intestina que no miraron una proyección económica más hacia adelante. Pero un momentico, los colosos del norte, según lo llamaba Bolívar, sí lo estaban viendo. Pero ellos sí sabían, porque ellos sí eran... Sabían qué era la situación, la estrategia, lo que representaba económicamente. Claro. No solamente los colosos del norte, sino Europa entera. Europa entera, es que era un punto estratégico. Mientras tanto nosotros nos peleábamos, nos matábamos por un trapo rojo y por otro azul. Conservador. Claro que azul, claro que yo hago parte pues de los del trapo rojo, ¿no? Por eso estás de camisa roja. Lo mismo, estamos viviendo exactamente lo mismo que estábamos viviendo desde la lucha intestina, desde el momento mismo en que estábamos viendo la Guerra de los Mil Días, ni que estuviéramos en ella misma. La polarización que tenemos en este momento en el país, la falta de credibilidad en las instituciones, el que nosotros estamos pensando más en los intereses individuales que en los intereses colectivos del país, de que el bien del país tiene que estar por encima de nuestros propios intereses y que es lo que nos convenga muchísimo más a nosotros. Como se podrán dar cuenta, yo personalmente hablo por mí, soy una amiga de la paz. Y pienso y estoy absolutamente convencida de que es un paso que hay que seguir dando, que hay que seguir trabajando, precisamente para que no sigamos matándonos por el color de una bandera, sino que hacer que realmente seamos un país, que seamos una nación, que pensemos en todos, de todos, por todos y para todos, y no de todos para unos pocos, sino que el color no importa, lo que importamos somos todos nosotros. Pero ¿cómo te parece una reflexión que hago aquí al azar? Porque se nos acabó el tiempo, mi querida amiga. Pero una reflexión que yo te puedo hacer es, desde el punto de vista de la economía. ¿Cuánto dinero pierde o perdió Colombia con esa mala negociación? Pero por Dios. En este momento tenemos que pagar. Cuando nuestras mercancías van a pasar de un lugar al otro, tienen que pagar. Cuando se ve que lo que es mío, yo lo regalo y enseguida tengo que pagar por él. Entonces, consecuencias de tipo económico, de tipo geopolítico, quedamos como unos tontos ante la comunidad internacional. Haber perdido semejante filón. Bueno, fue muy agradable haber compartido este momento con ustedes. Delicioso volver a recordar
momentos tan importantes en la historia de Colombia como los que hemos vivido y que que quisiéramos que no se repitieran. Bueno, entonces terminemos con lo que dijo Vargas Vila. ¿Quién ganó en Panamá? El zancudo, contra el cual el gringo no nunca pudo. pudo.